Y tu palabra, Señor, es suficiente. Pero Padre, te pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Así que mis hermanos, estamos ahí en Ruth, capítulo 1, y vamos a comenzar con el versículo 16 y ahí vamos a llegar hasta el 22. Dice de esta manera. Dice, respondió, Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y a donde quiera que viviereis, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Aquí está respondiendo Ruth a Noemí, a su suegra. Después que su suegra le dice a ella y a su otra nuera, a Orfla, que se regresen a Moab. Y aquí vemos que Ruth le dice a su suegra Noemí, no me ruegues que te deje. No me ruegues que yo me aparte de ti. Aquí Ruth le suplica a Noemí con palabras que expresan, mis amados, un compromiso completo para quedarse con ella sin importarle las consecuencias. Recuerden que ella era una mujer pagana. Pero a diferencia de Orfa, ella solo le dio un beso a Noemí y se fue a su gente tras sus ídolos. Ella regresó a Moab. Mis hermanos, ¿cuán diferencia hay entre dos personas que están debajo la misma impresión religiosa? Uno decide seguir a Jesús, pero el costo es mucho. Y ahí está el beso de Judas. Lo mismo hizo ¿quién? Ofra. Aquí vemos que ella solamente le dio un beso de despedida a Noemí. Y aquí vemos que Ruth, pues, actúa diferente. Por el otro lado, vemos a otras personas que deciden seguir a Jesús sin importarles el qué dirán. Podemos ver que hay creyentes, mis amados, que se avergüenzan del Evangelio y hay unos que no se avergüenzan del Evangelio, no les importa el qué digan. Quizás yo creo que una causa o un motivo por el cual muchos no salen a predicar o a evangelizar a las calles es quizás porque tengan temor de que alguien que los conozcan los miren a ellos en las calles predicando de Cristo. Puede ser eso, la vergüenza, y puede ser también el temor. La palabra dice que solamente los violentos, los valientes, arrebatan ¿qué? El reino de los cielos. Así que, por un lado tenemos a los temerosos y a otros a los valientes. Pero Ruth, mis amados, estaba arraigada a Noemí. Se comprometió a ir a donde Noemí fuera. Y no solo eso, también reconoció que su decisión significaba el abandonar a sus dioses paganos de Moab para así abrazar al Dios de Israel. Porque ahí vemos que ella le dice que a donde quiera que ella fuera, ella también iba a ir. Donde quiera que tú vivas, le dice, yo también viviré. Y hace una declaración, dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Pero esta acción tuvo buenas consecuencias para la raza humana o para los creyentes. ¿Por qué? Por la razón que de su descendencia vendría ¿quién? El Mesías. Jesucristo. Vamos a Mateo 1. Vamos a ver si aquí aparece el nombre de Ruth o no. Mateo capítulo 1, versículos 1 al 5. La genealogía de Jesucristo. Dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara. Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab y Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rad a Boz. Boz engendró de Ruth, ahí vemos el nombre de Ruth, a Obed y Obed a Isaí.
Aquí vemos, mis amados, como dije, que la acción de Ruth iba a traer buenas consecuencias, buen fruto. De ahí vendría el Mesías. Pero ¿cómo es posible? Una mujer pagana, una mujer con las que se casaron, con las que se casó un hijo de Noemí. ¿Cómo es que ella de ahí iba a venir el Mesías? Bueno, Dios así lo planificó. Dios así lo quiso y así fue. ¿Y esto qué significa la genealogía? Es el estudio y registro y un seguimiento de la ascendencia y descendencia de la familia a un grupo, plasmado generalmente en un árbol genealógico. Investiga los orígenes, relaciones biológicas y la historia familiar, sirviendo como ciencia auxiliar de la historia para conocer el pasado de los antepasados. Aquí vemos el árbol genealógico de quién, de Jesucristo. Esto es como the family tree of Christ. ¿Ok? Eso es lo que significa. Pero aquí vemos a Ruth, que ella le dice a Noemí, no me ruegues que te deje. Aquí vemos a una mujer que estaba decidida a seguir con Noemí, no importando las consecuencias, no importando el qué dirán. Ella solamente dijo, no me ruegues, para, ya estuvo, porque donde quiera que tú vayas, yo iré, donde quiera que tú vivas, yo viviré, y tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Versículo 17, ahí de Ruth 1. Donde tú muriereis, dice, moriré yo. En donde tú mueras, Noemí, yo moriré, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Ruth aquí estaba mostrando que tenía fe en lo que el Señor era capaz de hacer. Y lo más asombroso es que ella deseaba ser añadida al pacto de su pueblo. ¿El pueblo de quién? De Noemí, siendo una mujer pagana. Y aquí vemos que ella está como haciendo una declaración. Y muchos pueden tomar eso como para darle la libertad para declarar y decretar, pero no es así. Yo creo que Dios estaba moviendo el corazón de esta mujer. Dios estaba poniendo en ella el querer como el hacer. ¿Cómo era posible que ella estaba dispuesta a hacer todo esto y no solamente a seguir a Noemí, sino quizás que nuestro Dios fuera su Dios? Y al ella decir esto, ella estaba dispuesta a cumplir los mandamientos del Señor, a servirle. Mis hermanos, el Señor hizo eso con nosotros. El Señor nos tomó a nosotros no siendo pueblo, no siendo sus hijos. Nos ha adoptado como hijos suyos por medio de la fe. Vamos a Efesios 2, versículos 11 al 22. Dice lo siguiente, dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Aquí el apóstol Pablo les está diciendo a los de Éfeso, recuerden, acuérdense que en otros tiempos ustedes también los gentiles eran llamados incircuncisión por los de la llamada circuncisión. Y dice, ahora versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Aquí el apóstol Pablo está hablando
a los de Éfeso, a los creyentes. Pero mis amados, tú y yo estábamos de igual manera. Tú y yo estábamos lejos de la promesa del pacto de Dios. Sí, estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pensábamos que Dios estaba con nosotros porque creíamos en Dios. Bueno, yo no creía en Dios, yo era un ateo. Pero aquí vemos, ahora qué va a decir el apóstol Pablo en el versículo 13. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de ¿quién? De Cristo. Aquí vemos que todos los méritos, toda la gloria, mis amados, se la lleva el Señor. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Aquí vemos que, mis hermanos, lo que Ruth estaba diciendo era lo que ella deseaba. No solamente quería seguir a Noemí, ella deseaba ser parte del pueblo de Israel, de Dios. Le dice, y tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Lo mismo ha hecho el Señor con nosotros por medio de la fe, por medio de Jesucristo. Sin obras, sin buen comportamiento, sin tradiciones, sin nada, solamente a través de la fe. Ahora el versículo 18 ahí de Ruth. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. ¿Se imaginan la reacción de Noemí al ver y escuchar el ánimo tan firme de Ruth? Ella ya no insistió para tratar de convencerla para que regrese a Moab. Ella ahí ya había parado en insistir, en decirle que se regresara a Moab, sino que ella dice ahí, el 18, Noemí estaba tan que resuelta a ir con ella. Ella no dijo más. Mis hermanos, como dije, ciertamente Dios estaba produciendo en Ruth el querer como el hacer. Esto era una obra del Dios de Israel. Él estaba obrando en el corazón de esta mujer con un propósito. ¿Para qué? Para que el Mesías pudiese nacer de María la Virgen. Venir a este mundo, nacer, crecer, siendo humano, Dios encarnado, para vivir una vida perfecta y después morir en la cruz del Calvario en nuestro lugar como siendo un vil mentiroso, un ladrón, un adúltero, un homosexual, un drogadicto, todo esto. Versículo 19. Dice, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Mis hermanos, tengan en mente que ellas habían viajado de entre 60 a 70 millas de distancia. El viaje quizás, se cree que quizás duró entre 7 y 10 días para poder llegar a Belén. Ellas solas, en camino. ¿Un camino difícil? Sí.
largo, cansado, sí. Pero aquí vemos que Ruth iba juntamente con su suegra. Lo que ella había dicho con su boca, lo cumplió y se mantuvo a su lado de ella, mostrando que honestidad, lealtad. Quizás ella ya estaba avanzada de edad y quizás pues Ruth ahí se quedó, sin importarle quizás el morir en camino a Belén. Pero al llegar, dice, era como que toda la ciudad les estaba cerrando las puertas a ambas, especialmente a Noemí. Quizás se veía tan diferente que cuando se fue a Moab. ¿Habían pasado cuántos años? 10 años. De cuando se fue ella y su esposo y sus hijos a Moab. Ella se había ido, como dije, con ellos. Pero ahora regresó sin ellos, pero iba acompañada con una mujer pagana. Una mujer que era de la nación de Moab, donde adoraban dioses paganos. Y se decían entre ellos, ¿no es esta Noemí? Mis hermanos, la pregunta claramente reflejaba una vida dura que ella había vivido los últimos 10 años en Moab. Ella se había ido a Moab con su esposo y sus 2 hijos, pero las consecuencias de la desobediencia trajo ¿qué? Mortandad a ellos. Y ahora ella estaba sin marido, sin hijos, y solamente regresó con su nuera. Eso es como una historia trágica, un fin que uno no desea ver en alguna película o alguna serie. Pero recuerden que eso fue por causa de la desobediencia. Versículo 20. Dice, y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Noemí les dice que ya no la llamen Noemí. ¿Y qué significa Noemí? Placentera. En la Biblia, lo placentero no se limita al disfrute físico, sino que se refiere a aquello que es agradable a Dios, produciendo gozo verdadero y paz interior. Se considera que Dios es la fuente de todo placer legítimo, diseñando el deleite en la vida, el cual debe honrarle a Él y alinearse con su voluntad. Entonces, quizás antes de ella irse a Moab, era una mujer que se deleitaba en el Señor, que era fiel al Señor. Dice el Salmo 119:48, dice, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. O también puede decir, me deleitaré. Eso es lo que significa placentero, placentera. Quizás ella se gozaba en el Señor antes de la pérdida de su esposo y sus hijos, y quizás ahora estaba ella en qué, en amargura, porque ella les dice lo siguiente, y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Ahora vemos cómo es que Noemí les dice que le llamen Mara. Ella ahora se sentía digna de tener ese nombre Mara. ¿Por qué? Porque el nombre Noemí quizás era un nombre ya bello y ella reconocía su estado espiritual quizá. Ella quizás ya no sentía el gozo, el deleite, el regocijarse en el Señor, porque su esposo y sus hijos habían muerto.
Mis hermanos, cuando tú amas algo, te deleitas en ello porque es placentero. Pero cuando te deleitas en algo que sabes que está mal, ¿cómo te sientes? Mal. Cuando tú obedeces al Señor, ¿cómo te sientes? Gozoso, bien. Cuando pecas en contra del Señor, ¿cómo te sientes? Mal, triste, entristecido. Bueno, así es como ella se sentía. Y ella sabía que lo que había sucedido era por el pecado. Porque ella y su marido permitieron que sus dos hijos se casaran con mujeres paganas. Así que ella les dice a los de la ciudad que la llamen Mara, que es amarga o amargura. Esto proviene del hebreo y se asocia con el dolor, la tristeza y las pruebas difíciles en la narrativa bíblica. Mis hermanos, tú y yo hemos experimentado estas cosas. Sin duda, a veces nos sentimos indignos de ser llamados o decir que somos cristianos. Cuando pecamos. Aquí muestra esta mujer una actitud quizás negativa, porque ella estaba en esa condición, estaba triste, estaba amargada. Tú y yo nos sentimos así a veces también. Y a veces el nombre de cristiano nos queda corto. Es lo que ella sentía. Ella decía, el nombre Noemí me queda tan corto que no soy digna de llevar ese nombre tan hermoso. Ahora llámeme Mara, porque estoy en amargura, estoy triste, estoy sin esperanza, estoy con dolor en mi corazón. Ella también muestra honestidad. Ella muestra humildad al decirles a los de la ciudad que el Todopoderoso la había puesto en grande amargura. Ustedes dirán, ¿cómo es posible que Dios la puso en esa condición? Bueno, recuerden que fue por sus acciones. Y Dios permitió que su esposo y sus dos hijos murieran. Pero recuerden, mis amados, que Dios no es el autor del pecado o del mal. ¿De quién depende nuestra vida? Dios es quien la da y Dios es quien la quita. Eso es lo que dice también la Escritura. Así que aquí no podemos decirle al Señor, mira, tú fuiste malo porque tú le quitaste la vida al esposo de Noemí y a sus hijos. Bueno, ¿acaso ellos merecían el cielo? ¿Merecían ser aplaudidos porque desobedecieron al Señor? Dios les dio lo que ellos merecían. De igual manera puede pasar con nosotros. Si somos desobedientes al Señor, Dios nos puede quitar hijos, esposo o esposa. Eso es lo que esto nos muestra, mis amados, aún siendo cristianos. Porque al que Dios toma por hijo, Dios lo azota. Dios lo disciplina. Así que como dije, aquí ella también mostró honestidad y humildad al decirles a los de la ciudad que el Todopoderoso la había puesto en gran manera. ¿Y por qué? Por su pecado. ¿Quién había actuado en su contra? El Todopoderoso. Y esa palabra en el hebreo, esto es el Shaddai, un título para el poder todo suficiente de Dios para bendecir y para qué más, para juzgar. Eso es lo que eso significa, el Shaddai, el Todopoderoso. Dios ciertamente, mis amados, es quien bendice y Dios es quien juzga. Él es el juez. Ahora versículo 21. Dice, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Aquí vemos
que ella les está diciendo a los de la ciudad: ciertamente me fui con manos llenas, con mi marido y mis 2 hijos, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Recuerden que ella aquí no está inculpando al Señor. Dios hizo lo que tenía que hacer porque Él es quien juzga, Él es quien bendice. Ese es nuestro Dios. Que nunca se nos olvide, mis amados, que Dios también puede traer juicio a nosotros siendo creyentes, disciplina, y no todo va a ser bendición. Muchos falsos es lo que solamente predican, pura bendición y nada de juicio. Pura motivación. Puro el Dios te va a bendecir. ¿Y dónde está el Dios, pues? ¿En dónde está el Dios que va a castigar, que va a juzgar a vivos y a muertos en el día del juicio? Dejan eso excluido, mis amados, y solamente lo que quieren ellos es llenar edificios con miembros. Así que dice Noemí, dice: yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Ella se había ido con toda su familia completa, pero Dios se la había quitado como consecuencia de su desobediencia, y Dios mismo causó afligimiento en la vida de esta mujer. Ella una y otra vez dice eso. Versículo 22. Dice: así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. En ese tiempo fue en el tiempo de la Pascua, pero aunque Noemí no veía otra cosa que amargura y vacío, el Señor en su providencia, en su soberanía, la bendijo, juntamente con su nuera Ruth, siendo fiel y dándoles alimento en tiempos de la siega de la cebada. Aquí vemos que el Señor permitió que ella regresara a Belén con bien. Regresó sin su familia, pero había regresado con Ruth la moabita. Entonces aquí podemos ver que Dios muestra su fidelidad y su bondad, ¿o no? Dios la preservó, la guardó para poder regresar a Él y a Belén. Mis hermanos, nuestro Dios sigue siendo fiel y bondadoso en tiempos de tristeza, en tiempos de desánimo y en tiempos malos por causa de nuestro pecado. El Señor sigue siendo el mismo. El Señor sigue siendo un Dios que cuida de nosotros, al igual que como cuidó de Noemí. Aún en su desobediencia, aún en su tragedia, Dios hace lo mismo para con nosotros. ¿Qué más hace Dios con nosotros? Él nos sigue perdonando gracias a Cristo. Seguimos mostrando ira, enojos, celos, contienda, todo esto. Impaciencia. Seguimos sintiendo quizás odio a veces o rencor en contra de alguien. Y aún así el Señor nos sigue perdonando y nos sigue dando vida, nos sigue dando el alimento, el bocado, el pan de cada día, el sólido y el espiritual, que es su palabra. Aún en nuestra desobediencia, aún siendo inconstantes, aún siendo, mis amados, pues personas que seguimos desobedeciéndolo a Él y no hacemos su voluntad.
Dios mostró su amor incondicional para con nosotros, aún siendo pecadores. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso lo hizo el Señor antes de ser creyentes. El Señor mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si alguno peca, abogado tiene para con el Padre. Gracias a Cristo. El Señor nos perdona solamente por Él. Está Dios, estamos nosotros, pero en medio está Jesucristo, abogando por nosotros. Diciéndole al Padre, Padre, yo pagué por sus pecados, pasados, presentes y futuros. Eso es un motivo de gozarnos en el Señor, deleitarnos en Él, gustar de Él, predicar de Él, compartir de Él y decirle a los perdidos cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros y por nosotros. Y sigue haciendo, sin merecerlo. En nuestra torpez, en todo esto, el Señor sigue siendo fiel. Y Cristo está ahí abogando por nosotros. Ciertamente la mano del Señor se había levantado contra Noemí, pero él seguía siendo fiel. Es lo que ella dice ahí. Así volvió, dice el 21, dice, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Porque me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Ella también había dicho que el Señor había levantado su mano contra ella. Pero a pesar de todo esto, el Señor sigue siendo fiel, mis amados. Y aquí vemos a una mujer que muestra humildad y reconoce su condición. Debemos de aprender de esta mujer a ser humildes, reconocer cuando fallemos y venir y decir, el Señor ciertamente ha levantado su mano contra mí porque yo he hecho esto, he pecado de esta manera, lo he desobedecido, el Señor ciertamente ha levantado su mano poderosa para conmigo, pero Señor, ayúdame. Señor, perdóname. Señor, ayúdame a recobrar las fuerzas que necesito para seguir este caminar que no es tan fácil. ¿Merecemos que el Señor sea fiel con nosotros y siga siendo bondadoso? No lo merecemos. Recuerden que Él no ve ahora nuestras buenas obras de justicia, sino que Él lo que ve es la justicia perfecta de su Hijo amado Jesucristo. Eso es lo que Él ve. Si fueran nuestras obras las que Él tuviera que ver y decir, mira, por esto no te he consumido, ya no estuviéramos aquí, mis amados. Ya no estuviéramos nosotros en esta reunión, ya no estuviéramos vivos. Es por Cristo y Cristo solamente. Así que aquí vemos la fidelidad y la bondad de Dios. Oremos.